Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando la segunda parte del capítulo 24 del profeta Isaías, del versículo 13 al versículo 23 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El juicio que no podemos escapar. El juicio que no podemos escapar. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 13 al 23 del capítulo 24 del profeta Isaías. Es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente, como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo, o las pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Pero los que quedaron gritan y cantan de alegría. Los del occidente alaban la majestad del Señor. En las tierras de oriente denle gloria al Señor. En las tierras más allá del mar alaben el nombre del Señor, Dios de Israel. Oímos cantos de alabanza desde los confines de la tierra, canciones que le dan gloria al justo. Sin embargo, tengo el corazón cargado de angustia. Lloren por mí, porque me estoy marchitando. Sigue prevaleciendo el engaño y hay traición por todas partes. Terror, trampas y redes serán su suerte, gente de la tierra. Los que huyan aterrorizados caerán en una trampa, y los que escapen de la trampa quedarán atrapados en la red. La destrucción cae de los cielos como la lluvia, tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se ha hecho pedazos, se ha derrumbado por completo, se sacude con violencia. La tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta, cae para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. En aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes de las naciones de la tierra. Serán acorralados y echados a la cárcel, serán encerrados en prisión y por fin serán castigados. Entonces la gloria de la luna menguará y el resplandor del sol se desvanecerá, porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sión. Reinará con gran gloria en Jerusalén, a los ojos de todos los líderes de su pueblo. El juicio que no podemos escapar. Este es un breve cántico de triunfo del resto fiel. La mención del resto en el versículo 13 despierta el oído del profeta y por un momento, en medio de la algarabía del mundo en caos, oye el canto que elevarán los justos de Israel cuando ya redimidos y seguros en su tierra contemplen la gloria de Jehová. Este es, sin lugar a dudas, el día de Jehová. La descripción es parecida a la que ya hemos notado en el capítulo 2, donde quedaron señaladas las grandes características de este tremendo día. Aquí vemos que además del terror de los hombres que contemplan el fracaso de todas sus esperanzas, habrá hondas perturbaciones en la tierra misma y en los astros, lo que subraya también en el sermón profético del Señor. En el versículo 21 añade una nota de gran interés. En aquel día Jehová castigará al ejército sublime en lo alto, distinguiéndose esta potencia de los reyes de la tierra. Se trata, pues, de potencias espirituales que siguieron a Satanás en su rebeldía y cuyas jerarquías situadas en lugares celestiales se nombran por el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Su derrota se describe en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Así que habrá un remanente preservado de la destrucción general y será un remanente devoto y piadoso. Estos pocos están dispersos como los restos del olivo, escondidos bajo las hojas. El Señor reconoce a los suyos, el mundo no.
Cuando la alegría de los mundanos se acabe, el gozo de los santos será tan vívido como siempre, porque el pacto de gracia, la fuente de sus consuelos y el fundamento de sus esperanzas, nunca falla. Los que se regocijan en el Señor pueden regocijarse en la tribulación y por fe pueden triunfar como todos los que los rodean cuando todos los que los rodean están llorando. Llaman a sus sufrientes congéneres a hacer lo mismo, a los que están en el horno de la aflicción, o en los valles, lugares cenagosos, oscuros, bajos. En todo fuego, aún el más caliente, en todo lugar, aún el más remoto, mantengámonos nuestros buenos pensamientos de Dios. Si ninguna de estas pruebas nos conmueven, entonces glorifiquemos al Señor en las hogueras. Los creyentes pueden ser empujados a las partes más remotas de la tierra, pero están cantando, no suspirando. Aquí hay terror para los pecadores. El profeta lamenta las miserias que vio venir cual torrente y el pequeño número de creyentes. Él prevé que el pecado abundará. El significado es simple, que el mal persigue a los pecadores, inestables. Ciertas son todas estas cosas. Los mundanos piensan habitar en la tierra como en un palacio, como en un castillo, pero será quitada como una cabaña, como un alojamiento dispuesto para una noche. Caerá y no se volverá a levantar, pero habrá cielos y tierra nuevos en que nada habitará sino la justicia. El pecado es una carga para toda la creación, es una carga pesada bajo la cual ahora gime y al fin se hundirá. Dios visitará a los elevados que están hinchados en su grandeza, que se piensan fuera del alcance del peligro por su orgullo y crueldad. Nosotros no juzguemos nada antes de tiempo, aunque algunos serán visitados. Nadie de este mundo estará seguro, aunque su condición sea siempre próspera. Ni nadie tiene que desesperarse, aunque su condición sea muy deplorable. Dios será glorificado en todo esto. Pero el misterio de la providencia aún no está terminado. La ruina de los enemigos del Redentor debe dar lugar a su reino, y entonces el sol de justicia aparecerá en plena gloria. Felices los que aceptan la advertencia de que hay en la sentencia contra otros. Todo pecador impenitente se hundirá bajo su transgresión y no subirá más, mientras los creyentes disfrutan bendición eterna. Este es el primer cántico de esta sección. Este se ubica en medio de la descripción de la tribulación como un paréntesis de luz en medio de las tinieblas. En el versículo 13 se reúne al remanente y en el versículo 14 elevan su voz en alabanza. Glorifica a Jehová por su gran justicia, manifestada en castigar al impío y salvar al resto fiel. El versículo 23 describe al Señor como el glorioso Rey. Nuestro Dios merece ser alabado porque es justo y soberano. Los cánticos parecieran provenir del remanente diseminado, que a la luz del Evangelio pueden ser tanto los gentiles de Dios como el pueblo judío. La expresión en el oriente es en las luces. La traducción cuenta con el apoyo de la frase que hace juego en el versículo 14, desde el occidente, pero este es un gozo anticipado. Estamos de vuelta en las actuales circunstancias apremiantes. El juicio es inminente. Los tres sustantivos sorprendentemente parecidos en el original insisten implacablemente sobre el juicio, sobre todo en el versículo 17. Terror, trampas, redes serán su suerte, gente de la tierra. Para la infructuosa fuga vemos el ejército y también el ejemplo del ejército. El ejército de lo alto significaría en algún contexto no otra cosa que estrellas, pero aquí como contraparte de los reyes de la tierra sentenciados a prisión y ser castigados, se refiere sin duda a los espíritus de maldad en lugares celestiales. La referencia más completa a tales seres en el Antiguo Testamento la tenemos en Daniel 10, tal vez Salmo 82.
pero al final la gloria es total. Si el sol y la luna han de perder su esplendor, es porque su brillo queda superado por la luz misma, por el Señor que reina en toda su magnificencia. Es esencialmente la misma visión de la de Apocalipsis 21. Así que todos estos elementos nos llevan a pensar a este instante. ¿Sí? Es este momento que ahora Isaías empieza a describirnos lo que ha sucedido sobre la final, el final día o el final de todos los días. Dice, viene un rayo de misericordia en medio de la ira. Siempre quedará un remanente del pueblo de Dios que será preservado de la ruina general para vivir entre las naciones. El número de los que sobrevivan de la catástrofe será al principio de la recuperación ciertamente pequeño, como lo que queda en las ramas más altas de un olivo sacudido y en las cepas después de la vendimia de las uvas. Quedan dispersos entre las ramas y debajo de las hojas de las cepas, pero Dios sabe quiénes son suyos, aunque el mundo no los conozca. La gran devoción de estos supervivientes que de forma admirable han escapado de la catástrofe universal, estos alzarán su voz, cantarán gozosos. Quienes se regocijan en Dios bien pueden regocijarse en medio de la tribulación. No solo cantarán por la misericordia que experimentan, sino también aclamando la majestad de Jehová. Así que juntamente con estos versículos pensemos en el juicio que no podemos escapar. El profeta pronunciaba sus mensajes de juicio sobre las naciones vecinas de su propia nación no veía esperanza de que nadie escapara de ese juicio. Es como algunos de los profetas pesimistas hoy en día que anuncian el fin del mundo, el colapso del sistema monetario y toda clase de calamidades. Para Isaías, sus mensajes de destrucción llegaron a cumplirse. Las características del juicio que se aproxima es que avanza en forma progresiva, se extiende universalmente, abarca sacerdote y pueblo, esclavo y señor, comprador y vendedor, acreedor y deudor. Además, destruye en forma extensa. Los efectos inmediatos del juicio se ven. La vid se marchita, el regocijo y el bullicio cesa, y el remanente se preserva. Los frutos finales del juicio se manifiestan también, porque hay hambre y pobreza, angustia resultará de la traición, destrucción de la tierra y encarcelamiento de los presos. En muchas ocasiones el sufrimiento y la angustia traen el arrepentimiento y el avivamiento. Cuando sufrimos calamidades, sean naturales o personales, nos recuerdan que Dios está allí y que podemos acercarnos a Él. En estas calamidades que se nos presentan en la vida, poco podemos hacer porque muchas veces o la mayoría de las veces nos superan en fuerza y en magnitud. Y es entonces cuando volvemos nuestra vista al Creador. El remanente finalmente se regocijó. El mundo los ha despreciado, pero el Señor los sigue valorando y los ha redimido. Escaparán del severo juicio divino porque Dios los ha preservado y ellos confiaron en el perdón y la liberación que Dios les da. Mediante el profeta, Dios reta a los creyentes a mirar más allá del juicio, a la gloria que les aguarda en su presencia. Él los llevará con Él para que vivan por siempre en su presencia. Este conocimiento es motivo para que los fieles canten alabanzas a su nombre. Isaías no limita estas voces a su propio pueblo, a los judíos, sino que los cantos a Dios provienen del oeste, desde las islas e incluso de habitantes de todos los confines de la tierra. El pueblo de Dios
difiere del resto del mundo. Ya dijo Isaías que los moradores de la tierra habían desobedecido la ley de Dios. Todos habían hecho lo malo y merecían el juicio que ha anunciado el profeta. Pero los fieles son diferentes, no se esconden atemorizados, sino que glorifican al Dios justo por su inconmensurable y maravillosa bendición. Igual que el resto de los habitantes de la tierra, el pueblo escogido también es injusto, inicuo, desobediente y merece el juicio. Pero escaparán de él porque el Dios de justicia los ha declarado justos, habiendo cubierto sus pecados y perdonado sus desobediencias, y además les ha prometido un lugar junto a él en su gloria. Se pueden regocijar también que han sido declarados inocentes, santos y justos, a pesar de los defectos de su impía naturaleza humana. Ningún ser humano puede jamás merecer que se le declare así. Al declararlos justificados, Dios satisfizo sus demandas de su propia y santa voluntad, al dar a su propio Hijo en sustitución por todo el mundo. Basado en la obra redentora de Jesús, Dios gratuitamente declaró santo al mundo, como nos lo recuerda el apóstol. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Quienes confían en esta gloriosa declaración de Dios se apropian de sus bendiciones, con sus hijos y herederos de la vida eterna. Escapan del castigo eterno no porque no lo merezcan, sino porque Dios los ha redimido. Isaías representa a estos creyentes mirando hacia el Señor y alegrándose en gran manera. Solo ellos pueden alabar al Santo Dios porque son los únicos que saben que Él los ha declarado santos. Los incrédulos temen las consecuencias de sus pecados y siempre se tienen que preguntar si han hecho lo suficiente para aplacar la ira del Dios justo y enojado. Dentro de cada ser humano, la voz de la conciencia grita acusatoriamente ante cada falta o mala acción. Los creyentes la acallan con el perdón de Cristo, en tanto que los incrédulos esperan haber hecho lo suficiente bien o el suficiente bien para compensar sus faltas o aprendan a ignorar dicha voz. Si los incrédulos alaban a Dios, no lo hacen porque saben que Dios los ha perdonado y los ha declarado santos, sino porque admiran su grandeza y su poder. Cuando llegue el último día, los creyentes se volverán al Altísimo y lo alabarán por haberles hecho pueblo suyo a través de la fe en el Mesías. Isaías escuchó que los cantos de alabanza provenían de los confines de la tierra. El pueblo de Dios se regocija, pero el profeta volvió su vista hacia la tierra y hacia la gente que la habita. Vio la tribulación de los condenados y lleno de angustias ante el castigo exclamó: mi desdicha, ay de mí. Ni el Señor ni su profeta se complacen con la muerte del malvado. Rápidamente Isaías se volverá al glorioso Señor de los cielos, pero por el momento miró una vez más al juicio. Ni la ley de Dios, ni la idea del juicio venidero cambian la conducta del mundo. La traición, el engaño, el egocentrismo siguen adelante desenfrenados. Qué contraste con el regocijo de los santos, qué triste y mortificante idea para Isaías y para todos los creyentes. En las secciones previas a este capítulo 24, el profeta anunció que el juicio va a ser universal, que todos los hombres van a ser juzgados sin tener en cuenta su posición en la vida. Ahora, el profeta vuelve a otra idea relacionada. No habrá escapatoria de este juicio. En el versículo 17, Isaías emplea estas tres palabras para describirlo: foso, terror y red. En hebreo, estos términos tienen un sonido similar que no se pueden reproducir en español, pero que suena como te esperan peligros, golpes y puñetazos. Estas expresiones puntualizan y enfatizan la idea. Si alguien pudiera escapar del primero, el terror, el segundo, el foso y el tercero, la red, se asegurarán de que no haya escape. Isaías
no está describiendo una situación literal, simplemente le está recordando a sus lectores que aparte de Jesús no hay escape del juicio divino. Isaías indicó que de lo alto se abrirán ventanas, lo que hace alusión al diluvio, otro de los juicios de Dios. Así como ese juicio vino sobre toda la tierra, así este gran y último castigo vendrá de nuevo. El juicio será universal, como antes lo dijo el profeta. Hay al menos dos ideas más que podemos extraer de la descripción que nos hace el profeta de la catástrofe. La primera será que esto será total. De nuevo, el idioma hebreo permite un juego de palabras que agudizan más la noción, pero que resulta imposible de reproducir en nuestro idioma. Sin embargo, la fuerza de las palabras del vocero de Dios no es menoscabada, ni siquiera por la traducción. La tierra será destruida, enteramente desmenuzada, en gran manera conmovida. El juicio divino no será un ligero golpecito por causa del pecado, será una catástrofe escalofriante, brutal y definitiva. De estos versículos debemos sacar también la segunda idea. La causa de este juicio es el pecado y la rebeldía de los moradores de este mundo. En la ilustración de Isaías, el peso de la iniquidad es tal que temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Dios odia la impiedad del mundo y por ella traerá el juicio y la destrucción. Él no tiene otra alternativa, le ha ofrecido a la humanidad su perdón al declararla santa y justa, pero en lugar de aceptar tan misericordiosa bendición, el hombre persistió en su rebelión contra él y en la búsqueda del placer y la maldad. De manera que por el pecado del hombre la tierra caerá. Describe aquí Isaías el juicio final. El versículo 20 se encarga de responder la pregunta con una nota final: y nunca más se levantará. No podrá levantarse de sus cenizas y seguir. Se acabó todo. Estas palabras son el signo de exclamación de Dios. No hay escapatoria del juicio. Este es el final. Los condenados no podrán continuar. En la última sección, en los versículos finales, Isaías vuelve a la idea de que este juicio es universal, como lo hemos visto. Sin embargo, esta vez proyecta nuestra visión más allá de la tierra. El juicio afectará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Eso puede significar que las estrellas de los cielos sentirán la furia del juicio de Dios y serán destruidas, como le ocurrirá a la tierra de los pecados de la humanidad. Pero parece que la frase ejército de los cielos en lo alto, el profeta quiere decir algo más. Puede significar que los malos espíritus, Satanás y sus agentes, experimentarán el juicio de Dios tan ciertamente como lo harán los pecadores del mundo. Los poderes malignos del mundo espiritual en lo alto no serán diferentes de los poderes satánicos del mundo físico de abajo. Cualquiera de estas dos ideas tienen cabida en estas palabras. El contexto y el paralelismo parecen sugerir la segunda opción. Si alguien se siente atribulado por esta visión, será útil recordar dos pasajes del Nuevo Testamento. Pedro escribió: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El Señor sabe librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5 y 9. El apóstol Juan también escribió acerca de la destrucción final de Satanás, Apocalipsis 20. La forma de pensar de Isaías 700 años antes de Cristo y la del apóstol Juan están 100 años después de Cristo, son asombrosamente similares. No nos debe sorprender que estos capítulos del profeta fueran considerados por algunos como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Finalmente, como colofón en el versículo 23, Isaías
apartando su vista de la destrucción de la tierra y del juicio que Dios ha revelado, mira una vez más hacia arriba y ve la gloria que aguarda a todos los fieles. El Señor Todopoderoso visitará la tierra con el juicio final y quitará toda oposición a su reino, donde regirá para siempre con su iglesia triunfante. El monte Sión y Jerusalén no serán lugares físicos a los que Dios regresará para reinar con su pueblo. En su lugar, estos nombres se refieren a la nueva Jerusalén en los cielos, muy diferente a la terrenal que aquí conocemos. El mundo de Dios es un mundo maravilloso que ha preparado para los que le aman. Ni siquiera el sol ni la luna se pueden comparar con el paraíso de Dios en el cielo con sus santos. Tal ocurre también en Apocalipsis y en Éxodo. Los ancianos representan al pueblo de Dios. En los próximos versículos, Isaías tendrá mucho que decir sobre la nueva Jerusalén. El mundo incrédulo que no acepta el Evangelio no tiene esperanza. La palabra de Dios anuncia el grandioso e inmerecido amor del Creador por sus criaturas pecaminosas y rebeldes. Como bellamente lo predijo Isaías, Jehová ha enviado al Mesías, el Salvador del mundo, ha muerto para liberar a la humanidad de las consecuencias de su propio pecado. A través de los siglos, Dios continúa llamando a los moradores del mundo y los invita con su evangelio a recibir las bendiciones que ha preparado. Como creyentes, lo compartimos con otros. Los que se niegan a creer cargarán con las consecuencias de su propia incredulidad. La devastación está por llegar y las amenazas de juicio son todavía intentos misericordiosos de Dios para que el incrédulo recapacite y se vuelva a Él, pero finalmente el desastre sobrecogerá a los que se nieguen a creer las buenas nuevas. Donde quiera y cuando quiera que las personas las rechacen, lo único que queda es la alternativa de juicio, lo único que queda es la alternativa de destrucción total. Los creyentes que queden después que Dios juzgue a Judá, hemos visto que cantarán glorias a su justicia. Isaías estaba apesadumbrado por el dolor que le causaba la condición de su mundo. Quizá nosotros nos deprimamos por el mal que nos rodea. En esos momentos necesitamos asirnos de las promesas de Dios para el futuro y anhelar cantar alabanzas para Él cuando restaure el cielo y la tierra. El ejército de los cielos en lo alto también tendrá su castigo. Estas fuerzas espirituales que se han opuesto a Dios, nadie, ni siquiera los ángeles caídos, escaparán al merecido castigo. No habrá lugar donde esconderse cuando la ira de Dios se desate, cuando el juicio de Dios se vea en el cielo y en la tierra. Así que oremos a Dios. Oremos porque aún en las tribulaciones, en estos momentos, la gente pueda comprender que el único lugar seguro de refugio es al lado de nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor, que nos permites tener, en este día que nos permites la vida. Padre bendito, gracias por este hermoso regalo. Te pedimos, Señor, que nos permitas aprovecharlo, que nos permitas, Señor, seguir creciendo en tu palabra, en conocimiento de ti y en amor para con el prójimo. Permite también, Señor, que podamos compartir con otros acerca de este mensaje de salvación. Señor, que otros más comprendan que es imposible escapar de tu juicio y que no hay otro camino, Señor, hacia ti que el de tu Hijo Jesucristo. Padre bendito, gracias por los que has redimido, gracias por los que han sido salvos, pero te pedimos, Señor, por aquellos que están alejados de ti, por aquellos que están en oscuridad, que tal vez estén sin esperanza, Señor. Permítenos compartirles las buenas nuevas de tu evangelio. Permítenos llevar a otros de tu amor, de tu paz y de tu gozo.
Gracias, Padre, por estas bendiciones. Gracias por tu amor inagotable y porque siempre eres bueno. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Todo lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.